Saludo para todos. Vamos a continuar entonces con esta temática de DEA. Ya hemos visto los modelos CCRI, los modelos CCRO, BCCI, BCCO. Ya lo aprendimos a hacer de manera con el modelo de optimización, como se hacía en Excel con el Solver. Ahora vamos a aplicar una macro que se encuentra aquí en el blog. Ustedes la van a descargar en la ficha que hay de DEA, van a bajar y a partir de aquí que dice DEA Solver son tres macros, tres versiones diferentes que yo les he subido al blog para que puedan utilizarlas. Las más completas, digamos que están estas dos últimas, pero esta es la más reciente que pueden descargar. Deben de descargarla a su escritorio. Bien, cuando ya la tengan descargada, entonces vamos a implementarla sobre alguno de los archivos a los que usted les quiera aplicar la metodología DEA con alguno de los modelos matemáticos. Para eso, en primera instancia, usted tuvo que haber modificado algunas cosas en el archivo. Vamos a coger, por ejemplo, este ejemplo de las sucursales bancarias que ustedes ya lo hicieron manualmente, se lo hicieron a la DMU6, y vamos a hacer que la macro le haga el análisis a todas, a las 9 sucursales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Usted debe abrir el archivo original y a las variables de entrada debe ponerles una I mayúscula entre paréntesis, así como está acá. Lo mismo, mire que está con regular. Y a las variables de salida debe colocarles una O mayúscula entre paréntesis. Con eso la macro va a identificar quiénes son input y quiénes son output. Esta parte, la primera columna, puede tener aquí el título de DMU o el título que haga referencia a la DMU, en este caso son sucursales, y aquí usted puede colocar los nombres, por ejemplo las direcciones o como tengan bautizada cada una de las sucursales, o cuando sean operarios puede colocar los nombres de ellos. Esto no tiene ninguna restricción. Acá la única restricción es que usted identifique quiénes son los input con esta I mayúscula y quiénes son las output. A veces los colocan al final, no sirve, tiene que ser así como está acá. Y ya el nombre de las variables usted las puede colocar toda en mayúscula, todo en minúscula, un nombre un poco más largo cuando sea compuesto, eso no importa. Lo importante es esta I y esta O. Y otra parte importante es que debe empezar desde la primera celda, desde la A1 debe comenzar todo. Y tratar de dejar estos formatos así limpios, sin nada de bordes sombreados, nada de eso. Bien, entonces una vez está este archivo ya listo, lo cierra. Usted ya lo debe haber guardado con estas modificaciones. Lo cerramos, usted identifica dónde quedó guardado. Y ahora viene y abre la macro. Cuando abra la macro, que se llama DEA Solver, está alguna de estas tres que usted haya descargado, le va a aparecer este letrero de seguridad, de protección de virus, porque todos los archivos de Excel que tengan macros son sospechosos de virus. Usted le dice habilitar edición, habilitar contenido y va a aparecer este cuadro para ejecutar la macro. Si de pronto no les apareciera el cuadro, lo voy a cerrar, les apareciera así limpio, ustedes se van al menú vista, entran a macros y acá ejecutan este macro y les aparece este cuadro. Entonces ahí le damos clic, ok, y acá están todos los modelos de DEA. Nosotros hasta ahora hemos visto estos dos que son los más importantes. El 90% de la literatura está soportado en estas dos bases. Recuerden los CCR, el input y el output, y los BCC input y output. Supongamos que quisiéramos aplicarle el input de escala de retorno constante, entonces un CCRI, lo elegimos, le damos OK. Luego vamos a buscar el archivo. Yo lo tengo entonces guardado en mi escritorio con el nombre de sucursales, le damos a abrir y usted verifica que esté bien su sábana, tenga los input y los output identificados. Entonces le damos OK
ahora dice que vamos a darle un nombre a los resultados, o sea, de antemano guarda el archivo. Entonces vamos a ponerle sucursal bancaria CCRI, que es el modelo que elegimos. Miramos dónde lo queremos guardar y ya lo que hacemos es correr, le damos en el botón correr. Lo que está sucediendo ahí es que está corriendo todos los modelos matemáticos para las 9 DMUs y los está resumiendo en cuadros en diferentes fichas como están acá. Y con esto ya tenemos el resultado que ustedes hacían para una sola DMU, ya se lo hicimos a las 9 DMUs. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para hacer el análisis ya con la macro? Entonces son 5 pasos. Primer paso era analizar la eficiencia. Recuerden que vamos a retomar los pasos que hacíamos en los modelos tradicionales. Entonces lo primero es analizar la eficiencia. Esa la puede ver en 2 hojas, en una que se llama Score o en otra que se llama Rank. En Score aquí tenemos los valores del Z, lo que nos daba debajo de Z la eficiencia. Entonces aquí podemos ver que la 2, la 3, la 4 y la 5 son eficientes porque dieron 1 y lo mismo esta 8. Entonces tenemos estas sucursales eficientes, las que están en verde, porque me dio 1 el score. Y las otras no son eficientes. Ustedes ya habían analizado la 6, la DMU6. Entonces observe que la eficiencia dio 0.85, o sea que tiene el desperdicio de aproximadamente un 25. Perdón, un 15% aproximadamente. Bueno, lo mismo está 1, tiene un 20% de desperdicio. La 7 tampoco es eficiente y la 9 tampoco es eficiente. Otra manera de verlo es acá en Rank. Le muestra las DMUs y se las muestra organizadas desde la mejor hasta la peor. Entonces ahí están mis DMUs eficientes que ocuparon el primer lugar y estas otras son ineficientes, dejando de último la que más esfuerzo tendrá que hacer para mejorar. La de sucursal bancaria 7 es la más ineficiente de todas. Entonces ese es el primer paso. Segundo paso era mirar los referentes. Entonces eso lo vamos a mirar en la hoja de Score. Aquí al lado están los referentes. Entonces, por ejemplo, esta señora, la de M1, que es ineficiente, tiene un 20% de desperdicio, debe reducir sus horas de supervisor y de regular en un 80% a un 80%, o debe utilizar el 60% de la 3 y el 40% de la 8. Y lo mismo lo que habían hecho ustedes con el análisis de la 6. Un 28.6 de la 2 y un 71.4 de la 3. Lo mismo para la 7 y lo mismo para la 9. Entonces aquí están los referentes. Esta columna son los referentes, esta columna son los referentes y estos son los valores que daban debajo de los lambda, a lo que debe de mejorar. El tercer paso, hablábamos de la holgura. Entonces para la holgura ustedes van a mirar acá la hoja que dice Slack, que es la holgura. Entonces él ya directamente le va a dar el valor acá en estas columnas. Él internamente hizo los cálculos que ustedes hacían de multiplicar por el método propio y por el método del referente y hacer la diferencia. Entonces, como ustedes pueden ver, ninguno tiene holgura. Es decir, que si yo le calculara a estas ineficientes, a la MU6, a la 7, a la 9 o a la 1, les hallara los valores del supervisor y el regular que tienen que reducir, los hallara por los dos métodos, me están dando exactamente lo mismo y por lo tanto su diferencia está dando 0. Entonces, quiere decir que no hay rango de respuesta, sino que todos tienen una única respuesta de reducción. Luego pasábamos a el otro paso, que era la validación. La validación la vamos a ver en la ficha que dice
weight, que son los pesos. Entonces aquí en los pesos, recuerden que no deben de dar 0. Entonces, por ejemplo, tenemos problema con esta señora, con la DMU5, porque aquí hay un peso de 0. Miremos dónde más aparecen, por aquí no hay más ceros, por acá tampoco hay ceros. O sea que esta DMU es crítica, donde el peso de B2 está asociado al regular. Recuerden que esto va en el mismo orden, supervisores regulares y productos, entonces B2 está a la variable de entrada regular. Entonces es más grave porque la DMU5 había dado que era eficiente y resulta que es eficiente si no tiene en cuenta las horas de los regulares. O sea que esto es una eficiencia falsa. Entonces realmente él debe de mejorar la hora de los regulares, la debe de reducir. Los demás que dieron valores diferentes de 0, pues entonces estoy quedando tranquilo de que estas eficiencias sí son plenas, se utilizaron todas las variables. La única que falló fue la 5. Y el último paso es la solución, que esa la van a mirar en la ficha de proyección. Entonces acá le va a decir en cuánto debe reducir los valores. Entonces, por ejemplo, la 1 que tiene un 20% de desperdicio. Entonces actualmente utiliza 2 horas del supervisor. Debe reducirse en un 20%, que equivale a reducir a 1.6 horas, es lo que se debe demorar. El regular se demora 3 horas, debe pasar a reducirse a 2.4 horas. Y las salidas, si las dejo quietas porque son modelo output. Cuando el modelo le llegue a tocar la salida siendo un modelo input, eso sucede cuando el modelo es muy ineficiente, la DMU está muy mala en sus variables y entonces no le es suficiente mejorar las entradas, sino que también tiene que tocar las salidas, sería una variable crítica. En este caso, ninguna se alteró, o sea que no tiene problemas en su salida. Y así con cada una de estas. La DMU6 de 3 horas debe pasar a 2.57, equivale a un 14% de reducción. La MU2, el regular de 2 horas debe pasar a 1.71. Esta 9 de 2 a 1.33 y este regular de 4 horas a 2.66, y ahí le muestra en cuánto equivale la reducción. Y este negativo es porque es reducción. Cuando sea un modelo output, esto va a quedar positivo. Bien, entonces con esto, miren que fácilmente queda el análisis completo de todas las DMUs mirándolo con estas diferentes fichas. Entonces ya saben, primer paso, eficiencia con score o con ranking. Segundo paso, referente en score mirando esta parte de los referentes. Tercer paso, mirar holguras acá, que no haya diferencia. Si es 0 es que hay una única respuesta. Si hay un valor aquí de holgura es que tenemos un rango por el método propio y el método de referente. Aquí no lo hubo. Cuarto paso, ir a mirar el peso para la validación del modelo, para mirar quiénes son eficiencias plenas y quiénes son críticas. Y quinto paso, ir a mirar la proyección. Entonces yo sé que todas estas proyecciones son valores únicos porque no hubo holgura. Si me hubiera dado holgura, a este valor le sumaba la holgura y entonces yo colocaba el rango. Entonces si por ejemplo acá me hubiera dado para la 1 en supervisor me hubiera dado una holgura de 0.2, entonces yo diría en la respuesta de que este señor supervisor debe pasar entre 1.6 y 1.8 horas porque le sumaría ese 0.2 acá y pondría el rango. Pero como todas dieron holgura 0, entonces es única respuesta. A esto es lo que tienen que mejorar esas variables de supervisor y de regular. Con esto entonces queda explicado este modelo CCRI.